Hoy de nuevo estoy aquí, pero no soy el protagonista. La protagonista va a ser Estefanía. Estefanía es una docente espectacular que se sacó plaza en 2019 y ha querido compartirnos sus 8 consejos, o más bien su rumbo hacia la plaza. En concreto, su caso es de primaria, y creo que os puede aportar mucho. Es una chica muy analítica, es una chica tremendamente inteligente, y todo eso se ve en su proceso, y quiero personalmente que te inspire. Además, Estefanía es profesora dentro de nuestra Academia de Técnicas de Estudio, así que si quieres echar un vistazo, decirte que es acceso de por vida, y está ahora aportando en el módulo de cómo mejorar el tema, ya que vamos a intentar mejorar ese módulo para que no solo sirva para estudiar, sino que también tengáis diferentes recursos y propuestas para mejorar todos vuestros temas independientemente de la especialidad en la que estéis. Así que si te interesa, le echas un vistazo, y ahora sí, te dejo con Estefanía. Hola, hola, soy Estefanía, maestra de educación primaria y vengo a contaros cómo creo que me saqué mi plaza en 2019 a pesar de que el tema que me tocó no estaba ni mucho menos en mi top 10. Así que os invito a que os quedéis independientemente de la especialidad de la que seáis e incluso aunque no seáis del cuerpo de maestros, porque creo que podéis sacar cosas interesantes que os pueden servir para vuestro propio proceso. Antes de nada, os cuento un poquito quién soy, que lo que más os interesa de mí es que saqué la plaza en 2019 por la especialidad de educación primaria y en la Comunidad de Castilla y León. Pero antes de todo esto hubo un largo camino, y es que, como pongo en esta diapositiva, una meta siempre va precedida de eso, de un largo camino. Muchas veces vemos a la gente cuando ya tiene su plaza, que a mí me pasaba antes, y piensas, jo, qué bien, qué suerte ha tenido, cómo lo habrá hecho, ya me gustaría a mí tenerla. Y os aseguro que todos los que estamos aquí hemos estado antes donde estéis vosotros ahora. Así que no lo dejéis nunca, y que esto es intenso, pero de verdad que luego todo llega. En 2015 me gradué de magisterio y en junio de 2016 salían las primeras oposiciones. Así que nada, tenía muy poquito tiempo y, como una buena novata, a finales de agosto del 2015 comencé a buscar un preparador, una academia o alguien que me pudiese ayudar en este proceso, porque estaba muy perdida. Por aquel entonces yo vivía en Zamora y allí pues la oferta que había era escasa o prácticamente nula. Y lo que más ajustaba a mis intereses estaba en Salamanca, y tenía que desplazarme allí 2 o 3 veces por semana, y ya lo que suponía de pues eso, perder el tiempo del desplazamiento, de estar allí. Entonces sentía que no cuadraba dentro de mi plan y lo descarté. Así que, como segunda opción, me puse a buscar una academia online. Por aquel entonces, las academias no eran como ahora, o sea, ahora están súper preparadas para la educación a distancia, pero antes no estaban preparadas. Así que me apunté en una de estas academias tipo, en las que me ofrecían un temario, que era un temario bastante estándar, más allá de, o sea, no más allá de lo normal. Un tutor 24 horas, que yo siempre digo que más que 24 horas, pues es que te atendía como pronto a las 24 horas, porque muchas veces yo tenía dudas sobre algo del tema, le escribía a mi tutor y a lo mejor me contestaba como pronto a los 4 o 5 días. Entonces, pues nada, ya me contestaba cuando mi tema estaba impreso y yo ya había sacado mis conclusiones como había podido. Luego ofrecían también una serie de clases grabadas, unas píldoras de aprendizaje basadas así en unos pocos vídeos sobre técnicas de estudio, programación, metodología, y una organización anual, que la verdad es que esta organización yo no la utilicé, porque hice la mía propia, pues basándose al final en mis circunstancias de aquel momento. En 2016, como os comentaba, salió la oposición en junio, entonces todo ese tiempo lo dediqué 100% al estudio de la oposición. Pero, como ya os contaré más adelante, obtuve un aprobado justillo, un 5,4, creo que fue un 5,4. Y nada, además de que fue súper justito el aprobado, pues no conseguí trabajar ningún mes, ningún día, tan siquiera hasta 2019, que salieron las siguientes oposiciones, porque esos años fueron un poco complicados y tardaron 3 años en volver a salir oposiciones. Así que os podéis imaginar mi nivel de frustración, después de haber dedicado tanto tiempo a la oposición y tanto dinero, tanto esfuerzo, y que no, yo sentía que no me había servido para nada. Seguro que muchos de vosotros os sentís identificados porque esa frustración la habéis vivido.
Y nada, la mejor decisión que tomé en aquel momento y que yo os diría que es lo que tenéis que hacer es que pase lo que pase, nunca lo dejéis. O sea, no os dejéis desmotivar, no os dejéis engañar por otras personas que os dicen, yo conozco a mucha gente que lo lleva intentando muchísimo y no lo ha logrado, así que es mejor que te metas a otra cosa o que hagas otra cosa. Si tenéis claro que queréis ser maestros, id a por ellos y no os desvinculéis nunca. Además, eso, que pues la sociedad, la educación, los métodos siguen avanzando muchísimo. Si nos quedamos una temporada atrás sin estudiar, os aseguro que perdéis mucha oportunidad de avance y os vais alejando cada vez más de vuestra meta y de vuestro objetivo. Siguiendo con ello, los 2 años siguientes los dediqué ya pues, a 50% a la oposición. Iba haciendo otras cosillas a la vez, iba dando clases particulares y sobre todo seguí formándome. Hice los cursos que me quedaban para puntuar porque en Castilla y León, no sé cómo van otras comunidades, hay un baremo que se cumple con cursos de formación que vayas haciendo. Y como había tenido muy poquitos meses, pues tan siquiera me había dado tiempo a hacerlos. Así que fui haciendo esos cursos, fui estudiando inglés, fui leyendo libros de educación, de psicología, de neurociencia. Y aquí es importante tener claro que formarte no tiene que ir unido a gastarte un pastizal de dinero. O sea, hoy en día tenemos muchísimas posibilidades de seguir formándonos y de seguir aprendiendo, con libros, con webinars, con un montón de tutoriales, con gente muy generosa que comparte sus recursos, con formaciones como las que os ofrece Diego, que son asequibles económicamente y además os abre muchos caminos, os abre muchas puertas que no están enfocadas a algo muy específico. Y, y nada, siguiendo, llegamos a 2018, que me focalicé de nuevo casi al 100% en la oposición, porque en junio del 2019 me presenté y ya, como os decía, pues conseguí mi plaza. Y a continuación, pues os cuento un poquito qué cosillas, o sea, qué 8 cositas yo creo que a mí me sirvieron para tener unos buenos temas y que a pesar de que el tema que me tocó, que fue el de estadística, no estaba, o sea, a mí ese tema en concreto yo no consideraba que lo tenía muy bien y finalmente pues saqué muy buena nota, pues porque estos tips los fui aplicando en todos mis temas, aunque no estuviese a la perfección estudiados. En primer lugar, os he puesto ahí, cambia tu etiqueta. Y con ello me refiero a que sois maestros y tenéis que tener claro que sois maestros. O sea, ya tenéis que ir con vuestro traje de maestros incorporado y con la seguridad que ello supone. Ser maestro significa cambiar vuestro modo de estudiar. Yo con la oposición aprendí a estudiar y siempre digo eso. Yo estaba en un instituto en el que te mandaban memorizar todo, el examen se basaba en que tenías que poner al pie de la letra lo que venía en el libro y no sabía estudiar. Y llegué a la oposición y me tocó aprender a estudiar, me tocó aprender a formarme. Y aquí os he puesto una frase de Gabriel García Márquez que dice, el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Y esto yo creo que lo tenéis que hacer con cada uno de vuestros temas. Es decir, cada tema que elaboréis, hacedlo para explicaros a vosotros mismos los contenidos del tema, que sea algo entendible, que sea algo atractivo. ¿Vosotros venderíais ese tema? ¿Vosotros se lo daríais a algún amigo? O sea, os tiene que convencer y se tiene que entender. Y para conseguir esto, pues tenemos que tener mucha formación, tenemos que tener mucho bagaje y tenemos que tener muchas ganas. Así que nada, os animo a ello. En segundo lugar, he puesto crea tu propia escultura. Y aquí me refiero a que tenéis que tallar al maestro que queréis ser y tenéis que ir con él al examen. O sea, muchas veces vamos a un preparador, a una academia y nos dejamos demasiado guiar y buscamos la academia que más masticado nos da todo, que ya incluso nos da el tema en las 10 hojas que quiero poner el día del examen. No os dejéis engañar por ello porque al final toda esa gente va metida en una bolsa y no se diferencian unos de otros. Entonces, está muy bien que os dejéis guiar, que tengáis vuestro preparador, que vayáis a una academia, que os dejéis, pues eso, dar tips de formación, de ideas de qué ir poniendo en cada tema. Pero al final debéis de ser vosotros mismos los que manejéis el cincel.
porque la única forma de ser únicos es haciéndolo vosotros mismos y yendo con vuestra propia versión. Y en tercer lugar, ve con seguridad. Al final, la seguridad se gana sabiendo que lo que llevas está muy bien y confías en ello. Si tú confías en lo que tú has hecho, poca gente va a dudar de ello. Pero si tú ya vas inseguro con lo que has hecho, eso el tribunal os aseguro que lo huele y al final, cuando terminéis la exposición, además de que se nota de que la exposición no es tan fluida como debería, van a comenzar a haceros esas preguntas que a todos nos incomodan y que al final os ponen en un aprieto y no sabéis salir de ellas. Así que nada, os animo eso, al dar el 100% de vosotros y con ello ir al 100% en la oposición y llegar como personas seguras y bien formadas que vais a ser. El segundo tip es que la persona con quien más crítico tienes que ser es contigo mismo. Y aquí cuando hablo de ser crítico no hablo de castigarte, no hablo de hablarte mal, no hablo de atacarte, porque siempre lo enfocamos como a la parte negativa y es todo lo contrario. Aquí hablo de extraer información, sobre todo de vuestras experiencias y de vuestros hábitos para reflexionar sobre ellos e intentar mejorarlos. Por un lado, las experiencias. Pues sobre todo en este punto, lo que nos sirve es, si nos hemos presentado a otras oposiciones, hacer un análisis de esas anteriores oposiciones. El sentimiento de fracaso se cura con un análisis realista de la situación. Y yo digo muchas veces que parte de la plaza que obtuve en 2019 la conseguí en 2016. Y es que cuando terminaron las primeras oposiciones, como ya os dije antes, que muchos de vosotros ya sabréis de lo que hablo, me sentía vacía, frustrada, impotente, desmotivada y sentía que todo el esfuerzo y dedicación que le había dado a la oposición pues no había merecido la pena. Pensaba que el examen, buah, que lo había hecho perfecto, que tenía un tema buenísimo, que no merecía la nota que había obtenido. Incluso reclamé el examen pensando que me tenían que subir la nota, cosa que obviamente desestimaron. Y nada, y la constancia y la disciplina en ese momento me hicieron tener claros mis objetivos y me hicieron que la desmotivación pasase a un segundo plano y después de verano, pues nada, volví a mi proceso y volví a darlo todo. Y toda esta formación me sirvió para que en 2018, cuando retomé el estudio y cuando volví a mirar los temas, vi que los temas que yo había elaborado en 2016 súper segura no estaban tan bien como pensé que estaban. Es más, cambié gran parte de estos temas, añadí muchísimas cosas que me habían servido de toda la formación que tenía atrás e hice unos temas mucho más actualizados, más nuevos, con un enfoque muy diferente. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que al final, si obtienes un buen resultado, toda la culpa no está ni en tu lado ni en el lado del examinador. Tienes que seguir avanzando y creciendo para analizar con otra perspectiva aquello que hiciste que no salió como esperabas que iba a salir o como creías que merecías. Y en ese momento nos sirve buscar culpables, buscar un porqué. Pues a veces ese porqué no existe. Siéntate y anota todo aquello que crees que podías mejorar de aquella vez, si es que la hubo, y busca 2 o 3 formas de hacerlo. Y después aplícalas. Y veréis cómo podéis mejorar mucho y cómo vuestros temas pues, pueden sonar mucho mejor. Y bueno, algunos de vosotros a lo mejor eres de los que obtuvieron más de un 9 en la oposición y no conseguisteis la plaza. Y nada, a vosotros os digo que sigáis avanzando porque sí es verdad que en esa ocasión obtuvisteis un 9, pero un 9 con el paso de 1 o 2 años, si no sigues al pie del cañón, se va a convertir en un 7. Entonces, sigue por el camino en el que estabas, porque seguramente que lo que tiene que cambiar es el momento y no la persona que ha ido al examen. Y bueno, por otro lado, dejando a un lado las experiencias, os hablo de los hábitos. Y aquí tenemos que ser críticos, sobre todo con estas 3 cosas que os pongo aquí. Por un lado, digo, no te engañes. Y es que, o sea, no os engañéis a vosotros mismos. Pensad en un día estándar de vuestra vida cotidiana y analiza lo que haces, el tiempo que le dedicas a cada cosa.
Porque muchas veces decimos, buah, es que hoy he hecho muchísimo, fíjate, me he levantado a las 8 de la mañana y he estado estudiando ahí a tope hasta las 2 de la tarde. Y madre mía, y es que encima no me ha cundido para nada, porque joder, con todo lo que he estudiado y solo me he memorizado 2 hojas. Claro, pero te pones a analizar lo que has hecho y es que en esas 6 horas, pues nada, has puesto una lavadora, te has ido a hacer la comida, has hablado por teléfono, incluso has entrado en Amazon a buscar alguna oferta. Y no digo que eso esté mal, pero sé consciente de que lo estás haciendo y de que no han sido 6 horas de estudio, sino a lo mejor han sido 3 horas de estudio, que están fenomenal. Pero 3 horas de estudio para 3 folios está muy bien, pero 6 horas de estudio para 3 folios a lo mejor no está tan bien como creéis. Y ahí entra vuestra parte de engañaros y pensar que el tiempo no lo estáis, o sea, que tanto tiempo de estudio no os está mereciendo la pena. Y lo que no os está mereciendo la pena es la pérdida de tiempo. No sé si me explico ahí. Luego, en segundo lugar, la rutina es tu aliada. Y es que pues, somos seres rutinarios. Al final, si nos acostumbramos a hacer algo, lo interiorizamos y nos cuesta menos hacerlo cada día. Incluso nos sentimos obligados a hacerlos. Aunque nos fallen las ganas, pues te sientes obligado a seguir adelante y hacer lo que tenías previsto. Saber a qué hora me levanto cada día, a qué hora me pongo a estudiar, qué momentos tengo libre para hacer mis cosas, a qué hora me acuesto, pues me ayuda a que el día a día sea más productivo y al final fluya de forma más natural. Y en tercer lugar, hagas lo que hagas, da siempre lo mejor de ti. Y este es uno de mis mantras. Si sabes que es el momento de sentarte a estudiar, pues intenta dar lo mejor de ti, o sea, intenta aprovechar al 100% el tiempo, hazlo con motivación, hazlo con actitud, hazlo con alegría. Si descansas y vas a por el pan, no estés pensando, "Buah, vaya mierda, ahora tengo que volver a casa y ponerme a estudiar otra vez, tal. No, disfruta del camino, vete a por el pan tranquilamente, habla con tu panadero y luego vuelve a casa feliz y ya siéntate de nuevo a estudiar. Así que os aseguro que esto de intentar siempre hacer lo mejor posible os va a acercar mucho a vuestros objetivos porque también creo que lo que das de algún modo siempre vuelve a ti. El tercer tip que tenemos por aquí es elabora tu propio plan. Una de las cosas que más tiempo me llevó en mi proceso fue la organización y planificación del estudio. Está muy bien dejarte orientar por la organización que te da tus preparadores, pero al final cada uno tenemos nuestra propia vida y tenemos que tener, por tanto, nuestra propia organización. Cada persona es un mundo. Hay gente que estudia muchas horas de seguido, como es en mi caso, que puedo estar 6 horas sentada sin levantarme, pero hay gente que necesita descansos. Hay gente que trabaja, que tiene hijos, pues cada uno que se adapte a su plan. Y este plan hay que tenerlo claro desde el inicio del proceso. O sea, aunque te lleve 10 días antes de ponerte a estudiar, ten claro lo que vas a hacer cada día, tus metas a corto plazo y ten claro tus metas a largo plazo. Pues en este mes tengo que tener estudiado estos temas, en este mes estos temas. Y mi semana se va a distribuir de esta forma. Los lunes voy a hacer esto, los martes tal. Entonces, para elaborar tu propio plan, ¿qué cosas tengo que tener claras? Por un lado, el tiempo que dispones, que ya os lo he contado ahí un poco resumido ahora. No es lo mismo empezarte a preparar 12 meses antes, hablamos ahora mismo de tiempo a largo plazo. No es lo mismo empezarte a preparar 12 meses antes que 4 meses antes. Pues de ello va a depender, por ejemplo, los temas que te quieras llevar preparados. Hay gente que va con sus 25 temas y hay gente pues, que prefiere ir solo con 15 por las circunstancias que sean. En segundo lugar, las obligaciones de tu día a día. Y digo ahí, revisa tu agenda. Lo que decíamos antes, si no es lo mismo si trabajas, si tienes hijos, si eres más productivo por la mañana, si haces X actividades, X días a la semana. Siéntate a desgranar un día normal en tu vida y sé consciente de las horas de las que de verdad vas a disponer para estudiar. Por otro lado, proponte siempre objetivos realistas. Son objetivos que se tienen que querer cumplir, que se tienen que poder cumplir y que con esas cosas los puedes lograr cumplir. Si me he puesto como objetivo estudiar un tema por semana, lo siento mucho, pero lo tienes que hacer porque es tu objetivo. A ver, a no ser que suceda algún imprevisto muy gordo, lo tienes que hacer. Y un imprevisto no es que voy a quedar a cenar con unos amigos. Eso es un imprevisto que se puede solventar. Si tú, por ejemplo, tienes de descanso, yo en mi caso tenía de descanso los domingos.
De lunes a jueves los dedicaba al estudio del tema, los viernes los dedicaba al supuesto práctico y los sábados los dedicaba a la programación. Entonces, pues había veces que yo me tenía que poner el domingo, pues porque el viernes me había surgido una comida familiar y había perdido mi viernes y me tenía que poner el domingo porque ya mi descanso lo había hecho. Entonces tenéis que tener muy claro lo que queréis y que lo que queréis lo tenéis que cumplir, porque si no, no vais a conseguir vuestra meta. Por otro lado, descansos y vacaciones. Y pongo ahí, no los infravalores. Los descansos y las vacaciones tienen que formar parte del plan. Más allá de dormir lo suficiente cada día, dedicar un ratito a hacer deporte, que para mí es fundamental para desconectar, o hacer algo que os guste. Tenéis que planificar los días de descansos y los días de vacaciones. ¿Y por qué os digo esto? Porque supone una motivación extra. Por ejemplo, tú llegas el martes y estás en una semana pues que no te apetece hacer nada, pero piensas que, buah, que es que el viernes o el domingo he quedado con mis amigos, que bien, que nos vamos a ir a hacer una ruta de senderismo, yo qué sé. Y ya tener eso ahí como en vuestro plan es como un extra de motivación que os va a ayudar a seguir avanzando y a seguir en vuestro día a día y aguantar en vuestro día a día. Y luego vuestras vacaciones también es fundamental que las tengáis. Y aquí os cuento un caso un poco personal, que es que en mayo de 2019, cuando en junio salía la oposición, no sé si fue en mayo o en abril, yo tenía planificadas unas vacaciones, porque yo sabía que ahí necesitaba una semana para desconectar, necesitaba una semana de desconexión total. Yo a veces soy eso, pues un poco nerviosa y necesitaba salirme un poco del plan para poder volver a entrar con más fuerza. Y mis amigos me decían, pero estás loca, ¿cómo te vas a ir en mayo si la oposición está ahí al pie, ahí a la vuelta de la esquina y tú te vas a ir de vacaciones? Y yo me fui de vacaciones, unas vacaciones muy aprovechadas y unas vacaciones que me sirvieron mucho y me ayudaron a llegar hasta el final, porque creo que si no hubiese tenido estas vacaciones, el agotamiento que ya llevaba, que ya sabéis que una oposición es agotadora, pues no hubiese llegado a junio y probablemente mi nota hubiese sido a lo mejor mucho, mucho inferior. Y luego, por último, para mí un plan funciona, pero esto es cada uno, esto no es fundamental. Un plan funciona si vas chequeando cada día lo que has cumplido. Al final, cuando es parte de tus hábitos cumplir, si un día no lo haces, es como que te sientes obligado a hacerlo al día siguiente. Así que ese proceso de hacer el check y de sentir la satisfacción de cumplir, pues te va a ayudar mucho. Cuarto tip que os pongo por aquí. La legislación no es solo bibliografía. Y con esto os digo de verdad que por favor, os leáis la legislación. Sé que suena locura, sé que suena aburrimiento, sé que muchas veces no sabemos de dónde sacar el tiempo para hacerlo. Pero es que al final de lo que nos estamos examinando, mucho de ello se cuenta en la legislación. Y mucha parte de mis temas estaban extraídos de la legislación y luego contado con mis palabras. Si os leéis la legislación, vais a saber por dónde va todo y vais a entender cada parte de vuestro tema. Así que de verdad, imprimidla sobre todo pues, los decretos fundamentales y en este caso LOE, LOMLOE y leerlo, subrayarlo, resumirlo, estudiarlo e integrarlo en vuestros temas. Porque además de que queda muy bien, pues os va a ayudar y os va a dar un punto diferente en vuestro temario y en vuestra programación. Además de que os va a hacer ir seguros y con algo que es cierto porque es la legislación. No hay nada más cierto que la legislación. En quinto lugar, no nombras por nombrar. En relación con la anterior. Nos pasa un poco lo mismo con los autores. Hay veces que incluimos frases de autores que en nuestros temas porque suenan muy bonitos, porque suenan bien, pero es que no sabemos ni quiénes son estas personas. Entonces, esto nos hace perder valor y nos hace perder profesionalidad. Todo lo que digáis que tenga un porqué y que tenga un para qué. Y eso, molestaros en buscarla, o sea, si os suena bonita la frase, molestaros en buscar a la persona que lo ha dicho, en ver su foto, en ver su libro, y si tenéis la posibilidad de leer algo sobre ellos. En sexto lugar, haced un tema con denominación de origen.
El temario de la oposición está estipulado y os daréis cuenta, si comparáis un tema de diferentes academias, que muchas academias prácticamente dicen lo mismo. Entonces, hay ciertas partes teóricas que sí o sí vamos a tener que poner, por lo que tengo que buscar diferenciarme en otros apartados. ¿Y en qué apartados yo creo que es fundamental buscar esa diferencia? Pues a ver por aquí. Por un lado, en la introducción y la conclusión. Os he puesto aquí unos porcentajes, bueno, orientativos, que para mí la introducción y la conclusión son muy importantes. Empezar con algo potente para conectar y terminar con algo también muy potente, que al final es el último sabor de boca que se van a quedar. Al final, si tú una buena comida o una no tan buena comida la terminas con un buen postre, pues te vas a ir de forma diferente de esa comida y seguramente la sensación de tu experiencia va a ser también mucho mejor de lo que era en un principio. Y en la introducción y la conclusión, a mí, por ejemplo, me gustaba meter pues alguna frase de algún autor, me gustaba elaborar mis propias frases, a mí me gusta mucho escribir y pues así elaborar una frase un poco de reflexión y que suene bonita, me gustaba incluirlas en estos apartados. Por otro lado, un buen tema debe de ir con una buena conexión entre apartados. En el caso de Castilla y León, el tema se le lee al tribunal, luego tú vas allí y lo lees. Pero tanto si lo leéis como si no lo leéis, id conectando los apartados, porque muchas veces ponemos uno, dos, tal, y eso hace que el tema suene muy monótono y que no llegue a gustar. Entonces siempre buscad alguna frase que os ayude a conectar un apartado con el otro y hacer ese cambio de forma dinámica. Seguimos. Conexión con otros temas y experiencias. También creo que es muy importante ir mencionando otros temas del temario de la oposición en cada uno de los temas que vayáis redactando. Pues, por ejemplo, tema de matemáticas. En primaria me parece que eran 21, 22, 23, 24 y 25, todos los temas tenían que ver con matemáticas. Pues si yo estoy en el tema 25, pues seguramente haya contenidos muy interesantes que tengan que ver con este tema que a lo mejor estén en el tema 20. O a lo mejor estoy hablando del desarrollo evolutivo de los niños que está en el tema de psicología y es interesante nombrar el tema de psicología. Y esto además le vais a dar a entender al tribunal que os habéis estudiado todos los temas o al menos que sabéis de qué va cada uno de los temas. Y contad experiencias en primera persona. Dejad claro ahí que sois maestros y aunque no hayáis trabajado como maestros, tenéis que escribir un tema con la persona del maestro. Contar lo que hacéis en clase o lo que os gustaría hacer en clase. O sea, engañad, no tiene por qué ser verdad. Podéis decir, sí, pues yo en matemáticas, volvemos al tema de matemáticas. Estáis en un tema de matemáticas y contáis que habéis en una de vuestras sesiones habíais hecho X actividad que le había gustado mucho a vuestros niños tal y que por eso la metíais ahí. Pues al final eso os da un toque diferente y os da un toque de profesionalidad. Por otro lado, he puesto aquí con prueba, que no me he equivocado, que sé que M va antes de P, pero este título es una campaña del Ministerio de Ciencia e Innovación que me parece muy interesante aplicarla a cada tema. Y con ello quiero decir que todo lo que afirméis en cada uno de vuestros temas, que tenga una evidencia científica, que esté probado, que no digáis cosas como os decía antes por decirlas. Y bueno, y además, si podéis respaldar estas cosas que decís con algún autor importante, pues mucho más interesante todavía. El contexto. Hacer referencia al contexto. La educación es parte de la sociedad y como tal debe partir de las peculiaridades de cada contexto y más aún con la importancia que le da la nueva ley y las nuevas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, en educación física, si estáis hablando de deportes tradicionales, hacer referencia al contexto, a los juegos de vuestra comunidad. En inglés, si tenéis, o sea, estáis hablando de, yo qué sé, de cualquier tema de inglés, es que el temario de inglés no me lo conozco muy bien, pero tened en cuenta las características sociales del alumnado de vuestro centro, ya que es un área que normalmente es un poco tediosa para los alumnos y sobre todo para los que no tienen ayuda en casa. Entonces ahí es importante pues nombrar eso, las necesidades, la situación social del centro, todo lo que tenga que ver con el contexto.
Y por último, he añadido aquí principio de equidad. Y el principio de equidad debe ir como el rey de la baraja. No olvidéis jugar esta carta, buscad el lugar en cada tema para hacer referencia a la importancia de la igualdad de oportunidades, de la inclusión educativa, de la igualdad de derechos y oportunidades, de la accesibilidad universal a la educación, siempre conectado con los contenidos del tema que estéis exponiendo. Y ahora, por ejemplo, cuando saqué mi plaza por educación primaria, mi sorpresa fue que me dieron de educación compensatoria. Y ahora, de verdad que si antes le daba mucha importancia a la atención a la diversidad, ahora se la doy más todavía. Y os aseguro que el tribunal también le da mucha importancia a cómo atendéis a la diversidad en los temas y en las situaciones de aprendizaje. Tip número 7. Os pongo aquí, si me aburro, desconecto y si desconecto, está suspenso. Poneros en lugar del tribunal. O sea, yo muchas veces me pongo en el lugar del tribunal y no sé cómo va en otras comunidades, pero en Castilla y León cualquier funcionario de carrera puede ser tribunal. Normalmente, si la especialidad de la que ejerces se examina en tu provincia de destino. Por ejemplo, yo tengo la plaza por educación primaria en Segovia. Entonces, si en un supuesto caso el examen de educación primaria se hiciese en Segovia, a mí me podían llamar de tribunal para examinaros. Y os aseguro que es un marrón muy grande. Por un lado, por la responsabilidad que supone. Y por otro lado, porque esto es como la mesa electoral de las oposiciones. O sea, de las oposiciones de la política, de las elecciones. Que cuando te toca, nadie la quiere. Y como os decía, imaginaros que llevas todo el curso trabajando, deseando que llegue finales de junio, ya tienes programadas tus vacaciones, tal, y de pronto te dicen que no te vas de vacaciones, que te quedas todo julio de tribunal escuchando 6 horas al día a diferentes personas y que nada, que no te queda otra que estar ahí dándolo todo. Y llega un momento que pasan tantos opositores que si es el propio tribunal el que está leyendo el tema, como si es el opositor el que se lo lee, llega un momento que tu cabeza no da para más y desconectas. Entonces tenéis que ir buscando ciertas cosas que sirvan para que el tribunal no desconecte y que se quede contigo. Y las cosas que yo he puesto por aquí, a ver, aquí. Estas las he puesto como antigua opositora y como posible tribunal actual. Por un lado, no sonéis monótonos, porque muchas veces la monotonía, pues hay veces que si sigo el mismo tono de voz, si estoy contando siempre lo mismo, me vais a aburrir seguramente. En segundo lugar, incluid chispas de vez en cuando para volver a conectar con el receptor. Desconectar muchas veces es inevitable. Entonces, de vez en cuando cambiad el tono, haced preguntas retóricas, hacer introducciones diferentes, conectar el tema con la práctica diaria, mencionar anécdotas que suelen surgir en los centros educativos y con las que el tribunal se sienta identificado. Porque si yo de pronto me llevas leyendo algo 10 minutos y yo te estoy mirando así, pero no te estoy escuchando, si de pronto dices algo, uy, que a mí me interesa y que me hace conectar, pues vuelvo de nuevo a tu ser y vuelvo de nuevo a conectar con tu exposición. Y eso es importante pues para que tu nota sea buena. Por otro lado, la forma de evaluaros ya sabéis que es una rúbrica que además se hace pública. Entonces, descargad esta rúbrica y por favor, id chequeando uno a uno que todos los apartados de esta rúbrica estén en cada uno de vuestros temas. Y aseguraros de decirlo, yo diría que al menos 2 veces durante el tema. Por ejemplo, si se valora nombrar las competencias y solo las nombráis una vez, y además sin emoción, o sea, vamos a evaluar por competencias. Pues seguramente yo no me he enterado de que me estás nombrando las competencias y ese check de la competencia que te va a dar unas décimas muy importantes, no lo vayas a tener. Así que cada vez que nombréis algo que sea evaluable y que esté en esta rúbrica, enfatizad, mantened el contacto visual con el tribunal y poned ejemplos. Y no os penséis que hay veces que son repetitivos, porque muchas veces tú mismo te suena repetitivo porque eso te lo has dicho a ti muchas veces, pero la persona con la que te estás comunicando a lo mejor no te ha escuchado o no le ha quedado lo suficientemente claro. Por otro lado, bueno, es que aquí estoy siendo muy pesada, pero es que de verdad que es muy importante. Ahora vuelvo a decirlo del inicio y el final, que el inicio y el final marcan la diferencia.
Una introducción diferente para hacernos conectar y una conclusión potente para quedarnos con buen sabor de boca os ayuda mucho a subir la nota. Quedaros siempre con esto. Y eso, y ser buenos comunicadores y utilizar buenas estrategias. Al final esto es como Instagram, cuando os hablaba de la conclusión. Muchas veces estamos ahí en Instagram trasteando y vemos una publicación que tiene 8 fotos y leemos el pie de página, o sea, la primera página, uy, qué bonita es tal, nuestra introducción, que tiene que ser muy bonita, y muchas veces nos da pereza pasar hasta la última foto, pero ya utiliza la estrategia de la última foto es la mejor, ¿no lo crees? Y ya como tontos vamos ahí hasta la última foto y conseguimos ver todas. Pues no sé si esto es un buen ejemplo, pero que vayáis utilizando estrategias diferentes para que el tribunal mantenga la atención. Y bueno, y por último, que creo que me he liado más de la cuenta, llegamos al tip número 8, en el que os digo, lleva al examen la persona que eres, no solo al opositor. La oposición comienza desde que se abren las puertas del instituto y tenéis el primer contacto visual con el tribunal. No desde que os dan el folio y comencéis a escribir. Entonces, como personas, creamos expectativas y juzgamos a simple vista a la gente por lo que nos transmiten en un primer momento. Entonces, sois maestros y los niños muchas veces son el reflejo de lo que ven y a nosotros nos ven muchas horas al día. Y esto el tribunal también lo va a estar valorando, porque está valorando no solo el tema, sino también a la persona. Con esto os quiero decir que reflejéis bondad, simpatía, que seáis educados, que agradezcáis que os acerquen un folio o que os abra la puerta, que mantengáis una buena postura corporal durante la espera, durante el examen, que transmitáis paciencia, tranquilidad. Esto va a hacer que el día que os vuelvan a ver, o sea, si vais a leer el tema, el día que os vuelvan a ver, pues se acuerden de ese opositor que, mira, que parecía tan majo el día del examen o el día que vayáis a la situación de aprendizaje. Ah, pues este chico me acuerdo yo que era muy agradable. Y eso os aseguro que le va a hacer al tribunal y con otra cosilla poneros la nota y seguramente suba la mano más para arriba que para abajo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado, que saquéis cosas que os sirvan. Y bueno, y si no os ha gustado, pues yo otras cosas de las que pienso es que de todo se aprende y a los que no os haya gustado, aprender lo que no os ha gustado para no hacerlo vosotros. Y nada, encantada de estar aquí y muchas gracias a Diego. Un fuerte abrazo y a por todas que lo vais a conseguir. Chao.